revisando esto. Lo hago yo para que vamos calentando. Tenemos una circunferencia, el radio es 24, este es el radio, este también es el radio. El diámetro sería 24 por 12. Se traza una cuerda de 34. Esta es la cuerda roja, 34 centímetros. Hallar el área del segmento circular sabiendo que el ángulo correspondiente es de 90 grados. Entonces, justamente la fórmula que estamos viendo al final, solo quieren saber el área de este pedacito que está de color. Entonces, para eso, ¿cómo hago? Saco el área de todo ese segmento, que de eso tengo fórmula, y le resto, le quito el área del triángulo. Y así me queda solamente el área sombreada. ¿Correcto? Entonces, la principal tarea en un problema es identificar los elementos y ver la forma de resolverlo. Entonces, se saca el área del segmento y a toda esa área le quito el área del triángulo. Listo. Esa es mi fórmula y ahora solamente es ponerle valores. Por lo tanto, el triángulo, si esto es 24, esto también es 24. Como son radios, entonces esto también, todos los lados son 24. El triángulo base 24 por altura 24 sobre 2 es un triángulo. Y tengo mi área del triángulo. El círculo. Del círculo completo, bueno, tipo radio cuadrado. Pero yo no tengo un círculo completo, yo tengo solamente un cuarto. ¿No? Como esto es 90 grados, significa que está exactamente en la mitad. Entonces, un cuarto de círculo. Y el pedacito que yo quiero es un cuarto del área del círculo menos el área del triángulo. Y así me quedaría mi respuesta. Salió más sencillo así, sin aplicar la fórmula del segmento solamente. Porque tengo los valores para el área del círculo completo. Por lo tanto, el área del círculo es un 1808. Menos, perdón, un cuarto. Solamente es un cuarto del círculo. Entonces, 1808 dividido entre 4. Menos el área del triángulo que le vamos a quitar, que era este arriba, 288. Listo. 1834 menos 200 me da igual a 164. Nada más. Aplicación directa de fórmula. ¿Ok? No hay nada especial. Ahora, intenten trabajar este ejercicio. Para resolver este problema, tenemos simplemente un dato, que es el diámetro de la circunferencia es de 6. Significa que esto mide 6. Diámetro es igual a 6. Si esto es 6, el radio es 3, ¿no? 3 y 3. Como estos círculos están todos topándose, entonces significa que 6 entre 3, cada uno mide 2. Y si lo parto, si cada uno mide 2, significa que cada uno tiene de radio 1.
1, 2, 3, 4, 5, 6. El radio pequeño es 1, el radio grande es 3. La solución es el área del círculo grande menos 3, 6, 7 áreas de círculos pequeños. Ok, entonces, mi radio de círculo grande es 3. Y los radios de los círculos pequeños es 1 centímetro. Por lo tanto, el área grande es pi por radio cuadrado. Pi por r cuadrado, por 3 al cuadrado. Este es el grande. Menos 7 veces los círculos pequeños. Pi por radio 1 al cuadrado. Son 7 círculos. Entonces, pi por 9 menos 7 pi por 1. Sería 9 pi menos 7 pi, 2 pi. Porque 7 por 1 es 7, 3 por 3 es 9. 2 pi y 2 por 3, 6.28. En realidad era bastante sencillo. Y lo hizo correcto el compañero. Como le dije, el problema se resuelve cuando yo identifico mis elementos, los dibujo si no está dibujado, y ya identifico cómo es que va a ser la solución. La solución era el área del círculo grande menos 7 círculos pequeños, áreas de los círculos pequeños. Póngale pequeño, grande. Y esa es la solución. Pi por radio del grande menos 7 pi por radio del pequeño. ¿Ok? Listo. A ver, aquí vayan trabajándolo. La idea es que tenemos esta figura y ya dijimos que es el triángulo, el área del triángulo grande menos el área del triángulo pequeño. Tenemos datos solamente, perfecto, Antonio también lo resolvió. 8 y este también es 8 de lado. Y el resto todo mide x, 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 x. Por lo tanto, para hallar x, trabajo con un triángulo, que este rectángulo, lo que está de rojo, en donde la base es x, la altura es x más x, 2x. Base por altura, bueno, ese para el área. Por Pitágoras. Pitágoras dice, la hipotenusa al cuadrado, 8 al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. 2x al cuadrado más x al cuadrado es igual a 8. Esto sería 4, 4 más 1, 5, 5x cuadrado, 8 al cuadrado, 64, dividido entre 5, y la raíz. X igual a 36. ¿No? Bueno, no estamos saltando pasos, pero no importa. 8 al cuadrado, esto es 64, el 5 pasa a dividir, y esto le sacamos la raíz para que eliminar el cuadrado. Ya tengo, ¿cuánto vale X? Como ya sé X, entonces ya puedo calcular las áreas. El área sería el área del triángulo grande. X es 3.6, ¿no? La base, que es 2x, 3.6 por 2. La altura, que también es 2x, 3.6 por 2. Sobre 2. Base por altura sobre 2. Ese es el grande. El pequeño, lo mismo. Base por altura. 3.6 por 2, la base, por 3.6 la altura, entre 2. Listo. Le metemos máquina
y el área es 13. Este es el área que me pidió, verde. Perfecto. ¿Y el perímetro? Pedí el área y el perímetro. Ya tengo el área. Perímetro sería 8 más 8, porque esto también es lo mismo. Pero necesito saber cuánto mide este lado. Es un triángulo que mide X de base, X de altura. Pero aquí no sé. Aquí como está resuelto, X por 2. Esto me parece que es incorrecto. Está tomando como si fuera esto X. Eso está mal. Esta solución no funciona. Porque yo tengo aquí un triángulo en donde esto es X, la base, la altura, pero la hipotenusa siempre es más grande que los lados. A menos que tenga todos los ángulos iguales. Y no sé nada sobre los ángulos iguales. No son iguales porque esto mide 8 y esto mide 3.6 por 2. 36 y esto es 7.2. Entonces, no es un triángulo equilátero. No miden todos los lados iguales. Si fuera así, podría ser. Entonces, habría que calcular cuánto vale este lado, la hipotenusa. Sería x más x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado más x al cuadrado. 2x cuadrado. Y como todos son cuadrados, sacamos raíz. Y sería x, que es 3.6, raíz de 2. Para dejarlo así. Eso es la hipotenusa. 3.6 raíz de 2. Esto por 2. Aquí le faltó el raíz de 2. Por 2 porque este más este. 2 veces. A este resultado le falta una raíz de 2. ¿Ok? Entonces, lo que sacaron, 16, no sé de dónde lo sacaron. Ya estaba clarito. Y era bastante sencilla la solución. Hallar X. Está correcto, ¿no? Primero hallamos X. ¿De dónde? Del triángulo grande. Por si acaso. No lo dibujamos, pero el triángulo grande, ese se basaba en el triángulo que tenía X más X, 2X de un lado y la base X, así. De ahí salió. Esto es 8. Por lo tanto, 2X cuadrado más X cuadrado, 8. Como es cuadrado, 4 y 1, 5 y despejando. Entonces no sé en qué le fallaron. Y aquí le faltó esto. ¿Ok? Así se solucionaba este. Siguiente. Tenemos la figura. Entonces, calculado la altura del triángulo por Pitágoras, me dice que la altura es 24. El área del triángulo, base por altura sobre 2. 10 por 24 sobre 2. El área del triángulo es 120. Siguiente paso. El círculo grande. El círculo grande tiene X
de diámetro. El radio sería la mitad, es decir, 12. Pi por radio cuadrado, pi por 12 al cuadrado. Me pierde mi puntero. Entonces, este mide 12 y esto se me volvió a borrar. Pi por radio cuadrado sobre 2. El área del círculo grande. El círculo pequeño. Si esto mide 10, entonces esto mide 5. Pi por 5 al cuadrado sobre 2. El radio es 5. Sobre 2 porque es solamente la mitad de los círculos. Y el resultado es la suma de todas las áreas. Área total, el triángulo que es 120, más el círculo grande 226, más el círculo pequeño 39. Sumo todo, ese es el área de toda esta figura pintada. Ahora el perímetro, necesito calcular el perímetro de estos dos semicírculos. El perímetro es 2pi por el radio. Fórmula. 2pi por radio del pequeño, que es 5. La mitad porque es medio círculo. 2pi por radio grande. La mitad porque es medio círculo. Más los 26 que mide este lado. Sumo todo y ese es mi perímetro para esta figura. ¿Ok? Listo. Siguiente. En un triángulo, en una figura. Si son triángulos, identifico que todos son triángulos. Para calcular sus áreas se necesitan base y altura. No tengo la altura de este. Base, altura, no tengo la altura de este. Esta es la altura del de acá, pero necesito la hipotenusa para el perímetro. Entonces, calculando, poniéndole x a este y y a este, puro Pitágoras, ¿no? Hipotenusa menos el lado al cuadrado, x igual 3. Y. Hipotenusa menos el lado al cuadrado, y igual 12. Y z, como es la hipotenusa, entonces la suma. Y más 3.5. 12 más 3 igual 12.5. Teniendo todos esos datos, comienzo. El área del triángulo pequeño, base por altura sobre 2. Entonces, 4 por x que vale 3 sobre 2. Vamos a poner aquí sus valores para 4 por 3 sobre 2. 12 entre 12 y al cuadrado. El triángulo 2, base por altura sobre 2. La base es 5, la altura es y, que es 12. Entonces, y es 12. 5 por 12 sobre 2, 30. La altura del triángulo 3, perdón, el área del triángulo 3. La base, 3.5 por 12 sobre 2, 21. Esa es la área de los 3. Entonces, simplemente se suman. Y Hugo Castro, 57. Bien, exactamente, ese es el área total. Ahora, el perímetro. El perímetro es solamente sumar todo. 3, 5 más 4 más 3 más 13 más z, que es 12. La suma de todo. 3.5 más 4 más 3 más 13 más 12.5. Perímetro igual a 36. Era bastante sencillo porque solamente era un triángulo. ¿Ok? Bien, tenemos esto. El área de un cuadrado es 2.300 centímetros. No me están dando un dibujo. Calcular el área del hexágono que tiene su mismo perímetro. El área de un cuadrado es esta.
el área de un hexágono que tenga su mismo perímetro. ¿Qué significa? Que necesito hallar el perímetro del cuadrado. Los dos tienen el mismo perímetro, eso me dice. Entonces, veamos si es que hay una figura. No hay figura. No necesitamos una figura para resolverlo. El área al cuadrado es lado por lado al cuadrado. Esa es la fórmula, ¿no? El área es igual lado por lado al cuadrado. Vale 2304. Por lo tanto, le saco la raíz a ambos lados y el lado va a ser la raíz de eso que es 48. Entonces sé que el cuadrado, si quiero dibujarlo, es un cuadrado que mide 48 lados. Como es un cuadrado, su perímetro va a ser 4 veces L. Es un cuadrado. ¿Correcto? Entonces, no sé si simplemente lo pueden imaginar sin dibujarlo. Un cuadrado, su perímetro es 4 lados, por tanto, 4 por 48. Entonces, los perímetros son iguales. El perímetro del cuadrado es 48 y el perímetro del hexágono también es 48. Perdón, 4 por 48, 192. Entonces, el perímetro del cuadrado y el perímetro del hexágono son iguales, es lo mismo. Eso dice aquí. ¿Cuál es el área del hexágono? Entonces, ¿qué dice la fórmula del hexágono? Dice el perímetro por la apotema, perdón, perímetros. En un hexágono son 6 lados, entonces el perímetro es el número de lados por lo que mide el lado. Tengo el valor de P. Sé que un hexágono tiene 6 lados, entonces conozco estos dos datos. Con eso puedo calcular cuánto mide cada lado. Entonces, el perímetro de 192 tiene 6 lados. 192 dividido entre 6, eso me da 32. Entonces sé que cada lado de mi hexágono mide 32. Entonces el área del hexágono sería el... Necesito dibujar porque el área es con el apotema. La fórmula dice... ¿Está la fórmula? No está. Ahorita la vemos. Entonces, aquí sí necesito dibujarlo. Ahí está mi hexágono. 2, 4, 6 lados. Aquí dice que cada lado mide 32, ¿no? 32, 32, 32, 32. Esto es la mitad, 16 y 16. Siempre el apotema llega hasta la mitad del lado, de cualquiera. Con eso, por Pitágoras, calculo 32 cuadrado menos 16 al cuadrado, la raíz de eso es mi apotema. 32 menos 16, 27,71. Mi altura de mi triángulo, que es lo mismo que el apotema de ese triángulo. Entonces, el área del hexágono es el perímetro por la apotema sobre 2. Ya tengo todos los datos. 192 por 27 sobre 2. Y eso me da 2600. ¿Ok? Entonces partimos de un problema que no tiene un dibujo. Podría dibujarlo para ubicarme, pero era un cuadrado. Entonces la forma del cuadrado. El área es L cuadrado y el perímetro es 4 por L. Si L ya calculé, entonces
tengo mi perímetro. Los perímetros son iguales. Parto de eso. La fórmula del hexágono, el perímetro es L por la cantidad de lados que tiene. Como es un hexágono son 6, un pentágono son 5 y así, ¿no? Calculo cuánto mide cada lado y ahí sí necesito dibujar para saber la altura, el apotema de mi fórmula. Listo, solucionado. Ok, trabajen con este. Veamos entonces. Aquí dice, tenemos una circunferencia, una cuerda, que está a 7 centímetros. Esto está en línea recta, un triángulo rectángulo. Entonces, ese triángulo rectángulo a mí me sirve, bueno, la base, a ver, sí, la base es 7. ¿Cuánto mide este lado? La mitad de esto, 48, 24. Entonces, la altura es 24. Y la hipotenusa sería mi radio. ¿Correcto? 1133. A ver, veamos. Entonces, para calcular el radio, sería 24 más 7 al cuadrado. La hipotenusa es la suma de los catetos, de los lados. Eso me da el radio 25. Y el radio es para el área. El área es pi por radio cuadrado. Directamente, pi por radio cuadrado. 1962. 1963. Perfecto, redondeado. Bien lo calculó Ariel. Como ven, era bastante sencillo. Solamente ubicarse en los elementos que tengo. La distancia al centro, ese es, en este caso, el apotema, sería la base de mi triángulo. El otro lado es la mitad de la cuerda, porque esto cae en la mitad. Si es 48, es 24. Y el radio es la hipotenusa del triángulo. Listo. Sencillo. Uno más parecido. A ver, vayan haciéndolo. Vamos, señor. Esto es bastante simple. La fórmula es directa. El área de un segmento, de un sector, pi por radio cuadrado, es misma área de círculo por el ángulo de ese segmento entre 360. Es el mismo, tanto para área como para perímetro, circunferencia. Se multiplica por el ángulo y se divide entre 360. Listo, eso es lo que pedíamos. Hallar el área del segmento comprendido en la cuerda y su arco. Ya, el triángulo, su altura, la diferencia, 4, la mitad de esto es 2, la altura sería 3.4. El área del triángulo, esto es para quitarle y quedarse con esa partecita. Base por altura sobre 2. Y el área del pedacito ese es el área de todo el sector, porque el sector es todo desde el punto del centro hasta el borde. Entonces le quitamos el área del triángulo.
y ese es solo el pedacito que está pintado. Listo. A ver. Entonces, tenemos aquí una circunferencia de radio 4, donde hay un cuadrado y triángulos que tienen los mismos lados, el mismo tamaño de sus lados. ¿Qué hacemos? Por Pitágoras, sé que el lado, esto es 90 grados. ¿Cómo yo sé eso? 360 entre 4 es 90. 9 por 4, 36. Es lo que le decía. Si calculan este ángulo, que es 90, entonces esto es un triángulo rectángulo. Sería 4 más 4 al cuadrado. O 2 de radio. 4 al cuadrado por 2. 32 raíz igual 5. Ese mide cada lado del cuadrado y también cada lado de los triángulos. ¿Por qué? Porque dice que son triángulos equiláteros. Todos los lados miden lo mismo. Entonces, si el lado del cuadrado y de los triángulos es 5, el área sería del cuadrado L cuadrado. Listo. Mi triángulo. Los lados miden 5,66 cada uno porque son todos iguales. Siempre necesito calcular apotema, que sería 5,66 menos la mitad de esto, que es 2,83. La base es la mitad. Entonces, la altura es 4,9. ¿Para qué? La fórmula es base por altura, ¿no? El triángulo, base 5,66 por altura sobre 2. Ese es un triángulo, son 4. Entonces el valor es 13. El área al cuadrado es esto al cuadrado, L al cuadrado directamente. 5 al cuadrado 32. Y el resultado es la suma del área al cuadrado más los 4 triángulos. Entonces, 4 por 13 más 32. Eso me da 87. Entonces, cuando den respuestas, digan qué es lo que están resolviendo. ¿Ok? Entonces, esto primero tenían que saber el ángulo. Sabiendo que esto es 90 grados, esto es un triángulo rectángulo, por Pitágoras se halla el lado, que es la hipotenusa. Sabiendo eso, el lado, entonces, estos triángulos, este triángulo tiene todos los lados iguales porque es equilátero. Todos los lados son iguales. 5,66, siempre la apotema o la altura es en la mitad. Entonces esto mide 2,8. En la mitad de esto, 2,8. Por lo tanto, la altura sería por Pitágoras, esto menos esto. Al cuadrado, la raíz. Listo. Área del triángulo son 4 triángulos, 4 por 13, más el área del cuadrado. Lado por lado. ¿Ok? Bien, con esto concluimos el material.